¿Qué onda? Esto es Big Mono Rock. Eran mediados de los 80s y la música estaba siendo dominada por el glam metal, hair metal, pop metal, como le quieran decir. Pero entonces llegó una banda con un rock agresivo y crudo que iba a poner el estándar de cómo tenía que ser tocado el rock y cómo tenía que ser la actitud de una banda de rock. Hoy vamos a hablar de la banda más peligrosa del mundo, Guns N' Roses. La banda fue formada en 1985 por miembros de dos bandas distintas, Hollywood Rose y LA Guns. De Hollywood Rose llegaron Axl Rose e Izzy Stradlin, y de LA Guns llegaron Tracy Guns, Ollie Bake y Rob Garner. Los miembros decidieron combinar los nombres de los dos grupos y llamar a la banda Guns N' Roses. La banda, ya bajo el nombre de Guns N' Roses, hizo su primera presentación en vivo el 26 de marzo de 1985. La formación iba a tener 3 cambios al muy poco tiempo de formada la banda. Ollie Bake iba a ser reemplazado por Duff McKagan, Rob Garner por Steven Adler y Tracy Guns sería reemplazado por Saul Hudson, mejor conocido como Slash, quien antes ya había audicionado para Hollywood Rose sin ser aceptado. Después de su salida de la banda, Tracy iba a refundar LA Guns. Ya bajo esta formación empezaron a hacer muchos conciertos por el famoso Sunset Strip y a finales de 1986 lanzaron su primer EP, titulado Live Like a Suicide. Este EP constaba de 4 canciones, 2 covers y 2 canciones originales. Las canciones de este álbum capturaban supuestamente a Guns N' Roses en vivo, y digo supuestamente porque con el tiempo se supo que las voces del público estaban sobrepuestas. Esto lo dijeron varios miembros en varias entrevistas, e incluso Duff escribió en su autobiografía que les pareció gracioso poner el sonido de un estadio lleno de gente, cuando en ese entonces apenas si tocaban para unas cuantas personas. En junio de 1987 sacarían su álbum debut, Appetite for Destruction. Puta, ¿cómo empezar con este álbum? Este es un discazo por donde lo veas. Es un rock crudo, rudo, Axl mostrando un gran registro vocal con ese falsete, esas voces altísimas, grandes solos de guitarra por parte de Slash, la batería sobria pero contundente, agregando muchísima fuerza al disco, el bajo excelente también, muy melódico. La primera vez que yo escuché este álbum estaba muy chico, pero fue la primera vez que pude escuchar con claridad un bajo, la primera vez que pude seguir sin ningún problema una línea de bajo. Por todo este disco hay líneas de bajo extraordinarias. Y una parte muy importante y que no siempre se le da el crédito necesario es la parte de Izzy. Las guitarras rítmicas en este álbum son una pasada. Me atrevería a decir que gran parte de cómo suena ese disco es gracias a Izzy y su nivel de composición. La portada original del disco no era esa de la cruz que todos conocemos, era esta, pero no fue aceptada, no pudo ser publicada por ser muy violenta. La banda se empezó a hacer un nombre gracias a sus numerosas presentaciones en vivo, pero el disco no se empezó a vender como se esperaba hasta casi un año después, cuando MTV empezó a transmitir Sweet Child of Mine. Y después de esto, tanto el sencillo como el álbum se dispararon y llegaron rápidamente al número 1 de las listas, y Guns N' Roses se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo. Welcome to the Jungle, que había sido lanzado antes como sencillo pero sin mucho éxito, fue relanzado y esta vez llegó rápidamente al número 1, y también Paradise City, que fue lanzado después, llegó sin ningún problema al top 10. A finales de 1988, la banda saca GNR Lies, un álbum que combinaba las 4 canciones de su primer EP con 4 canciones nuevas. A este álbum lo acompañó mucha controversia, desde ser visto como una forma de nada más sacar dinero, ya que no era un álbum como tal, solo contenía 4 canciones nuevas, y tal vez la controversia más sonada, la de la canción One in a Million, canción que tenía una letra bastante fuerte y Axl fue acusado de misógino, fanático e intolerante. Básicamente, Axl había logrado juntar cada forma de odio y cada prejuicio en una canción de 5 minutos. En 1990, Guns N' Roses comenzó a trabajar en su siguiente álbum, y en octubre de ese mismo año, la banda despidió a Steven Adler diciendo que su dependencia a las drogas no lo dejaba tocar de forma correcta. El reemplazo para Adler fue Matt Sorum, quien era baterista de The Cult. También a la banda se unió de forma oficial en los teclados Dizzy Reed. Terminadas las grabaciones, lo que era inicialmente un solo álbum se convirtieron en 2, y después de casi un año de retraso, en septiembre de 1991 salen Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. Estos álbumes nos mostraban un Guns N' Roses más ambicioso. Seguían teniendo esas canciones rápidas, rockeras, con guitarrazos, pero también tenían baladas, tenían canciones más lentas, más largas, más elaboradas, con secciones de vientos, de cuerdas, con coros femeninos. Tenían muy buenas letras, la composición y la producción eran mucho más elaborados, y esto también se veía reflejado en los videos, haciendo de la trilogía Don't Cry, November Rain y Strange
una especie como de cortometraje. Sin duda estaban haciendo algo mucho más artístico. Son dos álbumes muy buenos, son muy largos eso sí, cada uno dura 1 hora 15 más o menos, y tal vez ese sea su único problema, ya que tienen canciones muy buenas, canciones que son obras maestras, canciones realmente sobresalientes, pero también canciones que no tanto. Aquí tenían material suficiente para hacer un álbum sí largo, pero con canciones excelentes, quisieran que no te despegaras ni un segundo de la bocina. El álbum se vendió muy bien y parecía que la banda estaba destinada a marcar la pauta de la siguiente década, pero no fue así. Llegó Nirvana con su Nevermind en 1992, llegó a las listas en el número 1 y Guns N' Roses dejó de ser el centro de atención. Axl no tomó muy bien esto y se convirtió en una especie de dictador para la banda, y empezó a ser muy conocido por su muy mal carácter. Un ejemplo de esto es en un concierto en San Luis, había un güey en el público con una cámara y a Axl no le gustaba que grabaran sus presentaciones y se lanzó encima de él. Thanks to the lame ass security, I'm going home. Otro ejemplo de esto, y tal vez el más conocido, es el de Montreal en 1992, cuando Axl decidió dejar el escenario a medio concierto. La gente se enojó muchísimo y se armó un desmadre. La gente volteó el lugar de cabeza y se armó uno de los mayores disturbios en la historia del rock. La relación entre Axl e Izzy ya no era nada buena, y a finales de 1991, Izzy decide dejar la banda, dejando a Guns N' Roses sin su mayor compositor, y llegó para su reemplazo Gilby Clarke, quien era guitarrista de Kill for Thrills. Después de la publicación de los Use Your Illusion, Guns N' Roses se iba a embarcar en una extensa gira mundial, que se prolongó por 29 meses y 192 conciertos. Esta gira terminó en julio de 1993 en Argentina, y esta sería la última presentación de Slash It Off con Guns N' Roses. Última presentación en muchos años, porque ya sabemos que en 2016 se volvieron a juntar. En noviembre de 1993 la banda publica The Spaghetti Incident, es un álbum que está lleno de puros covers de punk. Tiene buenas canciones, pero al final del día no deja de ser un álbum de covers. El disco también incluye un polémico cover de la canción Look at Your Game Girl, canción que pertenecía y fue compuesta por Charles Manson. Para mediados de 1994 ya había fuertes rumores de que la banda se estaba separando. Axl quería seguir un camino más industrial y Slash quería seguir sobre esa línea del hard rock. En 1994, Gilby Clarke se hace a un lado de la banda por diferencias con los integrantes. Su reemplazo sería Paul Tobias, quien era amigo de Axl. Ese mismo año, la banda grabó una versión de la canción Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, para la banda sonora de la película Entrevista con el vampiro. Esta sería la última grabación de Slash It Off con Guns N' Roses, y después de esto la banda se iría disolviendo poco a poco. En 1995, Slash surgiría con un nuevo proyecto llamado Slash Snake Pit, incluyendo antiguos miembros de Guns N' Roses como Matt Sorum y Gilby Clarke. En 1996, Slash saldría de la banda y dejaría a Axl como el único miembro original. Y a partir de aquí no pasaría mucho con la banda, aparte de una que otra presentación en vivo y obviamente un cambio completo de formación. En 2001, Guns N' Roses se presenta en vivo por primera vez después de 7 años, con una formación algo curiosa. Muy buenos músicos, pero no era el Guns N' Roses que todos conocíamos. La banda tenía en la guitarra a Robin Fink, quien fuera miembro de Nine Inch Nails, Buckethead en la guitarra líder, en el bajo estaba Tommy Stinson, tenían al baterista de Primus, Brian Manthia, Paul Hughes, Dizzy Reed y por supuesto Axl Rose. Y en verano de 2002 harían su primera gira en 8 años, pero sin material nuevo todavía. Ese mismo 2002, los exmiembros de Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum se unieron al vocalista de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, para formar Velvet Revolver, la banda que tenía más miembros de Guns N' Roses que el mismo Guns N' Roses. Los años pasaban y el nuevo material de Guns N' Roses no eran más que rumores.
Se sabía una que otra cosa, pero nada era oficial. Una de las cosas que se filtraron es que iba a ser el disco más caro de la historia, con un costo de producción de al menos 13 millones de dólares. En 2004, Buckethead dejó Guns N' Roses, y eventualmente Ron Bumblefoot Thigh tomaría su lugar. Y finalmente, después de una muy larga espera, en noviembre de 2008 sacarían Chinese Democracy, un álbum que fue aplazado por tanto tiempo, que su proceso de producción fue de casi 10 años, y que encima tenía la etiqueta del álbum más caro de la historia, crearía expectativas que eran casi imposibles de llenar. El álbum iba a recibir críticas mezcladas, algunas buenas, algunas malas. Lo único que sé es que yo nunca he oído a nadie decir que este es su álbum favorito. Un álbum más industrial, más pegado al heavy metal que al hard rock. No es un mal álbum, es un álbum potente, pero en lo personal yo nunca logré conectar con este trabajo. Casi que prefiero escuchar cualquier cosa que haya sacado Slash antes que este disco. Ya sé que no son los mismos géneros, este es un poquito más rudo, más heavy metal, y lo de Slash era un poco más rock blues. Incluso si nos vamos un poco más adelante, para mí el Apocalyptic Love le da 1000 vueltas al Chinese Democracy, y ese sí es un sonido más hard rock. Hasta Velvet Revolver, los dos álbumes que sacaron a mí me gustan mucho más que el Chinese Democracy. En 2009 se uniría a la banda DJ Ashba, el guitarrista de la banda de Nicky Six, 6 AM. La banda siguió dando shows con apariciones ocasionales de miembros originales de la banda. Bumblefoot dejaría la banda en 2014 y un año después, en 2015, Ashba seguiría sus pasos. En 2016 la banda se embarcaría en una gira llamada Not in This Lifetime Tour, que incluiría el regreso a la banda de Slash y Duff McKagan. La gira fue nombrada así porque fue la respuesta que dio Rose en una entrevista donde le preguntaban si alguna vez se reunirían los miembros originales de Guns N' Roses. La banda sigue activa en la actualidad, pero sin material nuevo. Lo único que han hecho desde que se reunieron es dar conciertos. Esa fue la historia de Guns N' Roses, y me gustaría cerrar con un par de puntos que se me hace muy interesante tocar. El primero es la enorme campaña de promoción que hay y que hubo detrás de la banda desde sus inicios. Y que esto no se malentienda, Guns N' Roses es una muy buena banda, pero que haya sido la banda más grande de su época no fue casualidad para nada. Desde el comienzo los promocionaron a más no poder. Te los metían por todas partes. MTV no dejaba de pasar sus videos, en la radio no dejaban de sonar sus canciones. Tienen 3 o 4 canciones que cualquier persona, escuche la música que escuche, las conoce a la perfección. Hasta el día de hoy, en 2020, si tú prendes la radio, no te va a ser para nada difícil encontrarte con Sweet Child O' Mine o con Welcome to the Jungle. El Appetite es de mis discos favoritos sin duda, pero yo estaría perfectamente bien si por el resto de mi vida no vuelvo a escuchar canciones como Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City. Don't Cry es de otro álbum, pero va por el mismo camino. November Rain la soporto un poco más, tal vez por ser una canción más larga, pero igual. Pocas bandas tienen tantas canciones que se han escuchado tantas veces. Normalmente las bandas grandes tienen 1 o 2 canciones, pero Guns N' Roses tiene 4 o 5 canciones que han sido reproducidas de una forma exagerada. Otro ejemplo es cuando Slash y Duff regresaron a la banda. Se hicieron campañas de promoción enormes y anuncio tras anuncio, y algunos de estos anuncios hasta diciendo que la formación clásica de Guns N' Roses regresaba, cuando en realidad solo eran 3 de 5 miembros originales. Y tal vez estas grandes campañas que traen detrás es la razón por la que en el 2020 siguen llenando estadios a pesar de tener 12 años sin sacar material nuevo, y de este material tocan 2 o 3 canciones en un setlist de casi 3 horas. Bueno, aquí también yo creo que entra un poco ese factor nostalgia de muchas personas de querer regresar siempre al rock de antes. Digo, no soy para nada experto en campañas publicitarias o en marketing, pero yo creo que es muy obvio lo que hay detrás de esta banda. Muy interesante sin duda este fenómeno llamado Guns N' Roses. Y otro punto que quería tocar es esa cierta culpa que te hacen sentir muchos rockeros cultos y que escuchan puras bandas underground. Mucha de esta gente te señala, te dice que no sabes de música, que no sabes de rock, por el simple hecho de decirles que te gusta Guns N' Roses. Esto a mí se me hace una mamada, porque por más rockero conocedor que te creas, nadie empezó escuchando bandas de culto y bandas underground. Todos empezaron con las bandas populares y las bandas comerciales. Ya sea que te hayas empezado con AC/DC, con Pink Floyd, con Kiss, con Guns N' Roses. En mi caso, de no ser por Guns N' Roses, tal vez nunca me hubiera interesado tanto en el rock. Y sí, es muy cierto que si te pones a buscar más y a rascarle un poquito, vas a encontrar bandas, no quiero decir mejores porque eso es muy subjetivo, pero bandas que te van a gustar más y con un poco más de calidad, de eso no hay duda. Pero por algún lado tienes que empezar, y ese lado inevitablemente va a ser una banda muy popular. Al final cada quien tiene sus gustos, y yo no veo por qué una persona que conozca muchas bandas y conozca mucho de rock no pueda seguir disfrutando de Guns N' Roses, porque al final el poco material que tienen es material de calidad, está bien escrito, está bien producido, está bien grabado. Te podrá gustar o no, eso es una cosa muy diferente,
pero viéndolo objetivamente, su material es buen material, es un material bien hecho. No es posible que alguien como Mark Portnoy pueda ser capaz de ver la influencia del Appetite for Destruction y tú, pinche pseudo conocedor de rock, no la quieras ver. You could put it up there with the Zeppelin album or a Stones album or an AC/DC album. Almost like a whole new invention of something. They had regurgitated these other great energies and made this real appealing thing. I kind of just, I saw them and wrote them off as like, oh, it's just like another LA glam band like Motley Crue or Rat or Quiet Riot. Suddenly, like, the songs were just everywhere. You couldn't escape them. And then I started to realize, wow, these are good songs. These are awesome songs. Al final es muy simple. En la música hay espacio para todos, así que hay que dejar que cada quien escuche lo que le dé la pinche gana, sin necesidad de estar chingue y chingue con que lo que escucha es de posers. Pero bueno, gente, esa es mi opinión, ya sea que la compartas o que tengas una opinión diferente, déjala en los comentarios. Siempre es interesante leer nuevas opiniones. Les dejo una playlist en la descripción con mis canciones favoritas de la banda y nos vemos en la próxima. Adiós.